Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy, prepárense, porque tenemos un vídeo muy especial. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Soy su amiga a la que comparte todo con ustedes, y si ya son de la casa, un abrazo enorme y gracias por estar siempre. Son la mejor comunidad. Hoy, como ya leyeron en el título, tenemos noticias emocionantes. Y es que se viene un nuevo integrante a la Casa Rosa. Sí, así es, y como sabrán, esto significa preparativos. Y obviamente, como hago con todo en mi vida, quiero compartir este viaje con ustedes. Así que hoy nos vamos de compras, pero no de compras normales. Hoy vamos a buscar los muebles perfectos para el bebé. ¡Ay, estoy tan emocionada! Ya quiero que vean todo lo que encontré, las cosas lindas que elegí y cómo estamos preparando todo con mucho amor. Y por supuesto quiero que me den sus opiniones, sus consejos y todo. Pero antes de que empecemos a explorar el mundo de los muebles infantiles, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y sean parte de esta gran familia. Así no se pierden nada de nada. Y ahora sí. Vámonos de compras. Prepárense porque este es un vídeo lleno de ternura, de ideas y por supuesto, de mucho amor. Ya estamos en la tienda. ¡Qué emoción! Elegí una tienda que me encanta, porque tiene una gran variedad de muebles para bebés, desde lo más clásico hasta lo más moderno. Y lo mejor de todo, es que tienen opciones para todos los presupuestos. Porque, seamos honestos, armar el cuarto de un bebé puede ser costoso, pero no tiene por qué serlo. Lo importante es encontrar cosas que te gusten, que sean seguras y que se adapten a tus necesidades. Lo primero que busqué, y que creo que es lo más importante, es la cuna. La cuna es como el centro de operaciones del bebé, ¿no? Es donde va a pasar mucho tiempo durmiendo, descansando, soñando. Así que tiene que ser cómoda, segura y por supuesto hermosa. Me pasé un buen rato mirando modelos, probando texturas y pensando en cuál sería la perfecta. Me gustaron mucho las cunas de madera, porque son muy resistentes y atemporales. Además, la madera le da un toque cálido y acogedor a la habitación. Había unas con diseños muy sencillos, pero con detalles muy bonitos, como las patas curvas o los barrotes redondeados. También vi unas cunas convertibles, que se transforman en cama cuando el bebé crece. Me pareció una idea genial, porque así aprovechas la cuna por más tiempo. Después de la cuna, pensé en el cambiador. Qué importante es tener un buen cambiador. Porque, bueno, ya saben, cambiar pañales es una actividad diaria. Busqué uno que fuera práctico, con espacio para guardar pañales, toallitas, cremas, todo lo necesario para el cambio. Me gustaron mucho los cambiadores con cajones y estantes, porque así tienes todo a mano. También vi unos cambiadores que se colocan encima de la cómoda, lo cual es una buena opción si no quieres ocupar mucho espacio. Y hablando de espacio, otro mueble imprescindible es la cómoda. La cómoda es como el armario del bebé, ¿no? Donde vas a guardar toda su ropita, los pañales, las sábanas, de todo. Busqué una cómoda que tuviera varios cajones, de diferentes tamaños, para poder organizar todo bien. Me fijé en que los cajones fueran fáciles de abrir y cerrar, y que tuvieran un buen sistema de seguridad, para evitar que el bebé se los abra por accidente. También pensé en el color. Quería algo que combinara con la cuna, que fuera neutro y que no cansara a la vista. Otro mueble que consideré fue una mecedora. ¡Ay, la mecedora! Creo que es el mueble más romántico de todos. Imagínense sentada en la mecedora con el bebé en brazos, meciéndolo suavemente, cantándole una canción. Me derrito de solo pensarlo. Busqué una mecedora que fuera cómoda, con un buen respaldo y reposabrazos, para poder relajarme y disfrutar de esos momentos de conexión con mi bebé. Había unas mecedoras muy modernas con diseños muy elegantes, y también unas más clásicas, con un estilo más vintage. Además de estos muebles, también miré otros accesorios que pueden ser útiles en el cuarto del bebé. Por ejemplo, una alfombra. Una alfombra puede darle un toque más cálido y acogedor a la habitación, y además, puede ser un lugar seguro para que el bebé juegue y gatee. Busqué una alfombra suave, de un material natural y fácil de limpiar. También pensé en la lámpara.
La iluminación es muy importante en el cuarto del bebé. Necesitas una luz suave para la noche para poder atender al bebé sin despertarlo por completo. Busqué una lámpara de noche con una luz tenue y también una lámpara de techo con una luz más potente, para cuando necesites iluminar toda la habitación. Otro accesorio que me pareció muy útil fue el móvil para la cuna. El móvil para la cuna es como un juguete, que se cuelga encima de la cuna y que entretiene al bebé con sus movimientos y colores. Busqué un móvil con figuras bonitas, que fueran llamativas para el bebé. Y por último, las cortinas. Las cortinas son importantes para crear un ambiente tranquilo y relajante en la habitación. Busqué unas cortinas que fueran oscuras, para que el bebé pueda dormir bien durante el día. También me fijé en que fueran de un tejido suave y lavable. Mientras estaba eligiendo los muebles, no podía dejar de imaginarme cómo iba a ser el cuarto de mi bebé. Visualicé cada detalle, cada objeto, cada color. Fue un momento mágico. Sentía mucha emoción y muchísimas ganas de empezar a prepararlo todo. Además de elegir los muebles, también me dediqué a pensar en la decoración. Quería crear un ambiente alegre, divertido y lleno de amor. Pensé en poner cuadros con dibujos infantiles, fotos familiares, peluches, de todo. Quería que el cuarto fuera un espacio especial, donde mi bebé se sintiera feliz y seguro. En cuanto a los colores, me decidí por una paleta suave con tonos neutros como el blanco, el gris y el beige. Quería que el cuarto fuera luminoso, pero también relajante. Y por supuesto quería añadir algunos toques de color con elementos decorativos como cojines, mantas y juguetes. En resumen, hoy me dediqué a buscar los muebles perfectos, a imaginar cómo sería el cuarto de mi bebé, y a sentir la emoción que me invade al pensar en la llegada de este nuevo integrante a la familia. Y bueno, ya terminamos nuestro recorrido por la tienda. ¿Qué les parecieron mis elecciones? ¿Les gustaron? ¿Qué muebles elegirían ustedes? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Como ven, la búsqueda de los muebles perfectos para el bebé es un proceso muy emocionante. Implica pensar en las necesidades del bebé, en la seguridad, en el diseño, en todo. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucho amor. Y ahora, para finalizar, quiero resumirles un poco lo que vimos hoy. Elegimos la cuna, que es el centro de operaciones del bebé. El cambiador, un mueble imprescindible para cambiar los pañales. La cómoda, para guardar la ropita y los accesorios. La mecedora, para esos momentos especiales de conexión. Y por supuesto pensamos en la decoración y los accesorios. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido de inspiración si están en la misma situación que yo. Recuerden que lo importante es crear un espacio que sea cómodo, seguro y lleno de amor para su bebé. Y ahora, quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Me encantaría leer sus comentarios, sus ideas, sus consejos, todo. Así que no duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao, chao.